Hola, bienvenido de nuevo. ¿Sabes? Creo que todos hemos escuchado hablar sobre la Revolución Mexicana, ya que es uno de los eventos más importantes de la historia de México. Pero, ¿sabes cuáles fueron las causas? ¿Por qué inició? Bueno, quédate para enterarte. Una vez un profesor me dijo que nunca diera por sentado que una persona sabía algo, así que comencemos desde lo básico. Eso es, ¿qué es una revolución? Básicamente, una revolución es un cambio social organizado, masivo, intenso, repentino y generalmente viene acompañado de conflictos violentos para la alteración de un sistema político, gubernamental o económico. Estas palabras proceden del latín revolutum omnis. Revolución es usado como un sinónimo de inquietud, revuelo o alboroto, y por otro lado, es usado como cambio, renovación o vanguardia. Depende del lado en que se está de la historia de la revolución. Aristóteles describía que existían dos tipos de revolución política. La primera era un cambio completo desde la constitución a otra, y la segunda sería la modificación desde una constitución ya existente. Ahora, la Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se dio entre 1910, irónicamente 100 años antes, los mexicanos libraban la batalla contra la corona española, y oficialmente termina en 1920. ¿O no? Hay que preguntarle a alguien que tiene más experiencia que yo en el tema. Bueno, ¿estás por ahí? No estás muy ocupado, ¿verdad? Oye, tengo una duda. ¿Por qué existen dos fechas diferentes acerca del final de la Revolución Mexicana? Es que se marca el 17 porque se promulga la Constitución, entonces ya hay un claro ganador de la guerra civil, que es la facción carrancista o constitucionalista, porque logra afianzarse en el poder y promulgar su Constitución. Pero los combates efectivos terminan en el 20, y se termina en el 20 porque también asesinan a Venustiano Carranza, que es el líder máximo de del bando constitucionalista. Muy bien. Ilustrador. Muchas gracias. Adiós. Con esto ya podemos decir que se inició como una lucha en contra de la perpetuación en el poder del general Porfirio Díaz, pero derivó en una guerra civil entre facciones que luchaban por la auténtica revolución. Diferentes grupos que tenían como bandera derechos políticos y sociales se unieron por ese objetivo, pero luego llevaron a cabo una guerra de guerrillas a lo largo de una de las épocas más convulsas para México, que dejó más de 1 millón de muertos. Pese a ser una cruenta lucha por el poder, también tuvo frutos positivos. La Constitución de 1917 fue uno de ellos, pues fue pionera del reconocimiento de los derechos sociales y laborales enmendados del liberalismo francés a nivel mundial. Pero, ¿por qué inició? ¿Cuáles fueron las causas o detonantes de esta revolución? Causas existen diversas. De hecho, creo que si las enlistamos a todas sería una tarea titánica, pero al haber tantas, las podemos agrupar en causas políticas, sociales y económicas. Echémosle un vistazo. Comencemos por las políticas. Dentro de las causas políticas podemos encontrar el envejecimiento del sistema, manifestado por la prolongada permanencia de Díaz en el poder, así como la inmovilidad del gabinete porfirista. El ministro más joven tenía 60 años y por lo menos 20 años en el puesto. De la misma manera, los diputados, senadores, gobernadores y demás puestos administrativos de distintos niveles fueron ocupados por elementos fieles al régimen, limitando los espacios requeridos para su consolidación como clase social por la cada vez más creciente clase media. No existe la libertad política. Durante el porfiriato no existía la libertad política, es decir, el pueblo no podía elegir a ningún representante dentro de los poderes estatales o federales. Estos eran impuestos por Porfirio Díaz, según quisiera y a total voluntad, quien pese a estar en contra de la reelección, permaneció en el poder por más de 30 años. El porfiriato en sí fue el gran problema. Veamos un poco de contexto y ahí encontraremos las causas sociales y económicas. Veamos. Porfirio Díaz llegó al poder por primera vez en 1876, alzando la bandera de la no reelección. En el transcurso de los años hizo caso omiso a esta promesa electoral y buscó una y otra vez su reelección presidencial. Con astucia y sagacidad y menosprecio de las aspiraciones ciudadanas, logró gobernar durante 7 periodos, un caso realmente insólito en nombre del significativo y engañoso lema paz, orden y progreso.
En más de 30 años de tiranía y centralismo porfirista, los poderes legislativos y judiciales estuvieron subordinados al poder ejecutivo. La división de poderes, la soberanía de los estados, la libertad de los ayuntamientos y los derechos de los ciudadanos solo existían escritos dentro de la Carta Magna. Imperaba la ley marcial. La justicia, lejos de proteger al débil, servía para legalizar el despojo de los más fuertes. Los jueces, en vez de encarnar la justicia, se convertían en agentes del poder ejecutivo. Las cámaras legislativas no tenían otra voluntad que la del dictador. Los gobernantes de estos estados, nombrados por él, designaban e imponían las autoridades municipales. Con este escenario se comienza a ver el por qué surge una revolución. Pero aún hay más. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, el 40% del territorio azteca era propiedad tan solo de 840 hacendados. El latifundio era tan desmedido que a veces una sola persona era dueña de una extensión de territorio mayor que la superficie de varios países europeos, así como el general Terrazas, que poseía el norte de México, un promedio de 24 millones de hectáreas, o sea, el equivalente al área de Holanda, Bélgica, Dinamarca, Hungría y Suecia juntas. Otro gran propietario era la Iglesia Católica Mexicana, integrada por su mayoría por un clero conservador y adicto al orden represivo e imperente, lo que explica en gran parte por qué la revolución fue un movimiento anticlerical. Las consecuencias de este enorme latifundio, sin precedentes en la historia mundial, fueron graves para los mexicanos. Provocaron decadencia de la agricultura, porque el gran propietario se encontraba desvinculado de la tierra. Lo dejaban en manos de brutales e ineptos administradores, que mandaban a latigazos al campesino y abusaban de las mujeres e hijas de los peones. ¿Explotación? No, sobreexplotación. La mayoría de los trabajadores durante este periodo tenían condiciones laborales pésimas. Tenían que cumplir jornadas de 12 horas por un sueldo miserable de 75 centavos. Si intentaban manifestar su inconformidad, eran reprendidos brutalmente, como lo sabemos en algunos ejemplos. Algunos de los ejemplos de esto se pueden ver en la huelga de Cananea en 1906 y la del Río Blanco en 1907. Pero aún que se vivía esta situación en el país, el evento que iniciaría la Revolución Mexicana como tal, el levantamiento de armas, fue su negación a la democracia. Dado su interés por permanecer en el poder, Porfirio Díaz hizo todo lo posible para evitar elecciones libres y democráticas en México. A Díaz le interesaba mantener un gobierno firme y poderoso, por lo que la idea de democracia iba en su contra. Díaz se las ingenió para modificar la Constitución tantas veces como fuese necesario para así permanecer en el poder. Empezó su mandato manifestándose en contra de la reelección. Luego propuso que se permitiera esta reelección con un periodo presidencial de por medio, y luego alargó el periodo presidencial a 6 años. En el año de 1908, Porfirio Díaz declaró estar cansado de ejercer el poder, insinuando la posibilidad de alternancia en el poder. Esto bastó para que Francisco Madero intentara una candidatura en la plataforma antireeleccionista. La recepción de su candidatura fue muy grande y popular. Esto bastó para que los grupos de poder porfiristas presionaran a Porfirio Díaz para continuar en el poder. En 1910, cuando ocurrió la primera elección y Francisco Madero se postuló por la oposición, prometiendo la tan esperada reforma agraria y la distribución de tierras de forma igualitaria, además de garantizar los derechos de los indígenas sobre sus territorios de origen que les habían sido robados. Sin embargo, Francisco Ignacio Madero fue hecho prisionero días antes de la elección y Porfirio Díaz venció en las elecciones. Una vez más, Díaz salía victorioso, pero su opositor, Francisco Madero, logró rebelar a la oposición y asumir con la promesa de realizar la tan esperada reforma agraria. Luego de recuperar la libertad, Francisco Madero se refugió en los Estados Unidos y promulgó el Plan de San Luis, un llamado al pueblo mexicano para tomar las armas en contra del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, y con la promesa de una reforma agraria que les devolviera sus tierras y sus derechos. Esto propiciaría muchísimos levantamientos armados en diferentes regiones de México. El 20 de noviembre de 1910 se levantó el país en contra de las reelecciones que nuevamente quería hacer Porfirio Díaz, encabezadas por Pascual Orozco, Francisco Pancho Villa y Emiliano Zapata. Bueno, ¿qué les parece si les doy un pequeño resumen de lo que fue la Revolución Mexicana? Aquí vamos a hacerlo rápido como un speedrun.
La Revolución Mexicana comienza con la proclamación de Francisco Madero en contra de Porfirio Díaz y un llamado al levantamiento de armas en contra del gobierno central. Rápidamente se logra la primera victoria al ceder el poder a un envejecido Porfirio Díaz y comienza un gobierno revolucionario en manos de Francisco Madero. Pero no tardaría mucho para surgir las siempre presentes ambiciones personales y el gobierno de Madero es derrocado por Victoriano Huerta. Entonces nuevamente comienza la lucha. Pancho Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza se lanzan nuevamente al campo de batalla, logrando acabar rápidamente con el nuevo dictador, comenzando así la etapa de caudillos o la guerra de facciones, y surge un nuevo caudillo al poder, el cual es Venustiano Carranza. Entonces se reinicia la lucha, ahí muere un antiguo y heroico jefe revolucionario, Zapata, surge otro caudillo, ahora es Álvaro Obregón. Carranza es asesinado, gana la presidencia Obregón y pocos años después es asesinado otro heroico de la revolución, Pancho Villa, llegando a la presidencia Plutarco Elías Calles, y ya. Es como salimos de lo que se considera la Revolución Mexicana y las aguas políticas se empiezan a calmar. Claro, el video se trata de las causas de la Revolución Mexicana. Espero pronto narrarles la Revolución Mexicana en sí y no solo un resumen. Bueno, si te gustó el video ya sabes qué hacer. Ayúdame a crecer. Deja un me gusta, comenta, comparte, suscríbete. Nos vemos en la próxima. O nos escuchamos. Proclamación. La Revolución Mexicana comienza con la no puedo. E intolerable. La base de esta sucesiva... Me espero. La base de estas sucesivas...